Antes de comenzar el programa, me agarró una sensación de arrepentimiento y elegimos para recordar a las Malvinas algo que va a provocar escozor en los televidentes y seguramente en los contertulios de esta mesa. Elegí para recordar a las Malvinas la primer película que hicieron los ingleses sobre las Malvinas. A poco de terminada la guerra, yo que he sido siempre un estudioso de las Malvinas desde niño prácticamente, que hasta escribí un libro que se llamó Nadie defenderá lo que no defienda cada uno, de 600 páginas, en las cuales hablábamos de las Malvinas y fijábamos 5 posiciones o 5 posibilidades de recuperar las Malvinas, en las cuales no estaba incluida para nada la ocupación militar. De las 5 opciones para recuperar las Malvinas, la única que no era viable era la ocupación militar. Hecho este preámbulo, quiero compartir con ustedes la primer película que hicieron los ingleses, viejísima, a la que yo accedí al poco tiempo de terminada la guerra. Es un documento exclusivo. La película dura casi 2 horas. Sin embargo, vamos a pasar 2 fragmentos. El primer fragmento es de los ingleses en su primer documental sobre las Malvinas, cómo recuerdan la partida de los ingleses hacia el Atlántico Sur. La partida. A comienzos de abril de 1982, el HMS Hawley, el buque insignia de la flota inglesa, salía armado a guerra hacia las Islas Falklands, cargado con helicópteros antisubmarinos Sea Kings y jets Sea Harrier. Solamente días antes, el Hermes a lo único que podía aspirar era ser desarmado. Hoy era el buque más importante de la flota inglesa, una flota de más de 100 barcos que iría hasta el otro lado del mundo a defender la soberanía británica. Los sentimientos nacionales en Inglaterra eran mezclados, un poco de orgullo, algo de humor y también miedo. Ya que una generación que nunca antes había visto partir a sus jóvenes hacia la guerra, los veía hacer ahora desde los muelles en las Islas Británicas. Al mismo tiempo, estaban reasegurados por el poderío de la flota británica de un suceso si tuvieran que llegar a las armas. El Invencible, tal vez el barco más imponente de la flota. Tendríamos que decir que muy pocos de los que veían partir a sus seres queridos, y mismo los que iban en los barcos, pensaban llegar a las armas en el conflicto de las Islas Falklands. Todos pensaban que una pulseada diplomática definiría al final el conflicto. Este es el primer material fílmico que produjo Inglaterra sobre la guerra de las Malvinas. Sé que muchos están diciendo qué feo recordar la gesta de Malvinas con un video inglés. Pero fíjense cómo partió la flota inglesa a recuperar las Malvinas y cómo partieron los soldados y los marinos argentinos a ocupar las Malvinas. Entre gallos y medianoche, soldaditos sin preparación, sin tener idea ni siquiera a dónde iban. La mayoría de los soldados argentinos que fueron a recuperar las Malvinas no se les dijo que iban a recuperar las Malvinas y mucho menos que iban a una posible guerra. Así fue lo que acabamos de ver, cómo los ingleses despidieron a sus flotas. Más de 100 barcos,
más de 100 barcos ingleses partieron a recuperar las Malvinas. Y nosotros aquí mandamos a nuestros soldaditos sin ni siquiera decirles no que iban a recuperar las Malvinas. No les dijeron ni siquiera que iban a las Malvinas. Por eso nos hemos permitido transgredir un poco esta conmemoración, arrancando con este video de los ingleses. Y hay más todavía. Vamos a mostrar ahora cómo fue el regreso de los ingleses a sus tierras. Y mientras vayan viendo ustedes cómo los ingleses en este primer documental, que es histórico porque es el primer material fílmico que hizo Inglaterra sobre las Malvinas, sobre la guerra de las Malvinas, mientras vean esto, vayan recordando cómo recibimos nosotros a nuestros soldados de las Malvinas, cómo llegaron a la Argentina de regreso de la guerra nuestros soldados, y vayan comparando cómo llegaron los soldados ingleses. Segunda parte, el cierre final del primer documental de la historia de la guerra de las Malvinas hecho por los ingleses. El recibimiento. ¿Se acuerdan cómo recibimos nosotros a nuestros soldados? De madrugada, escondidos para que no los vea nadie. A las 5 de la mañana, escondido atrás de árboles. Tremendo. Tremendo. Matías Bordone, licenciado en Ciencias Informáticas. ¿Qué tal? ¿Algún recuerdo de las Malvinas? Primero, bienvenido y Muchísimas gracias por acceder a nuestra invitación, Matías. Yo tengo la edad para decir que nací después de la Guerra de las Malvinas. Tengo 41 años, nací en el 83, por lo cual la Guerra de las Malvinas fue en el 82. Y un poco, bueno, gracias por compartir esta apertura que nos deja a nosotros un poco pensando, un poco reflexivos y nos acerca un poco a esa realidad para recordar, por más grande que sea yo, a ese momento en el que no lo vivimos. Yo quería compartir un segundito pensando precisamente que era hoy el Día de las Malvinas y en esta pregunta de cómo acercamos esta discusión a nuestros jóvenes, me puse a estudiar un poquito antes de venir y les quería proponer 5 videojuegos para los chicos, ¿no? Para que la gente que tenga ganas de acercarse un poco a lo que pasó, podamos jugar un par de videojuegos. El primero es Battlefield 2. Battlefield 2 es un juego de guerra que representaba la Primera y la Segunda Guerra Mundial en su momento. Y hay gente programadora que hizo modificaciones de ese juego para ambientar la Guerra de las Malvinas. Entonces, si uno se pone a buscar por internet, puede decir mod de Malvinas para el Battlefield 2. Hay una representación muy fidedigna de los 8 kilómetros donde fue las batallas principales. Y uno puede ser o británico o argentino en esa batalla. Mi novia me decía que si había algo educativo ahí, me preguntaba, ella es pedagoga, y yo lo que le comentaba es que es como cualquier producto cultural, como cuando uno ve un documental de una película o cuando ve una película de Hollywood, que la puede traer al aula, la puede traer a la discusión con los padres y demás a partir de esa experiencia. Pero me parece una experiencia inmersiva en la que se puede empezar a trabajar con los chicos en ese sentido.
Battlefield 2 es uno. Otra cosa que pasó fue, con un dato de color, Counter-Strike, que es un juego muy conocido, que hay mucha gente que no le gusta, que es de batallas también. Y en el 2014 salió también una modificación sobre las guerras de Malvinas, donde hay un homenaje de los caídos a Malvinas en ese propio videojuego, en ese propio mapa. Y se puede ver los nombres de todos los caídos en lápidas que están ahí en ese propio videojuego, como para poder recordarlos. Y un dato de color de ese videojuego del 2014 fue que cuando salió, parece ser que hubo un hackeo, y cuando empezaron a rastrear de dónde venían los hackeos, venían de números de IP que corresponden al país de Inglaterra, ¿no? Entonces, y hubieron un montón de titulares de diario en ese momento diciendo un revival de la guerra con hacker británicos boicoteando este videojuego en homenaje a las Malvinas en su momento. Y otros que son más bien locales, uno es Malvinas 2032, que fue una producción local del 1999. ¿Local de acá de Córdoba? No local de Córdoba, local de Argentina. Digo, me refiero porque estos dos anteriores que yo mencioné son juegos internacionales que después se hizo una adaptación. Pero Malvinas 2032 es una producción de un estudio de videojuegos de Argentina que te pone a vos en la piel de, bueno, llegamos al 2032 y vamos a recuperar las Malvinas. Y es un tipo Age of Empires de estrategias por turnos, donde vos tenés que básicamente recuperar las Malvinas en una guerra del 2032. Y ¿Es recomendable ese videojuego? en general a mí lo que me Perdón, parece... la Sí. pregunta te la hago a vos, Matías, como docente que sos. Sí, tal cual. Mira, en lo que yo considero cualquiera de este tipo de cosas es que son juegos bélicos, obviamente, ¿no? Entonces, al ser juegos bélicos, lo que yo recomendaría es que cualquier cosa que se haga con esos juegos sea con acompañamiento de un docente. No los mandás a los chicos a jugar ¿Qué es esto videojuegos. que estamos viendo? Sí, tal cual. Ese es el 2032. Ahí están haciendo el desembarco para hacer el primer puerto argentino en Malvinas después de la recuperación. Ese video es de ese juego. Tienen voces en español y voces en inglés también para representar. No, lo que decía es eso, que cualquier trabajo que vos hagas con una película o con un videojuego en el aula tiene que ser con acompañamiento del docente, pensando en una secuencia didáctica para que, ¿qué hago yo con eso que pasó con los estudiantes después de vivir esa experiencia? Cuando uno trabaja con películas, por ejemplo, en el aula, no les dice vean la película y vayan, fíjense qué hacen, sino que prepara preguntas, prepara un debate, prepara un montón de cosas para, bueno, que los chicos que vivan esa experiencia, por ejemplo, de jugar este juego, después de eso, ¿qué hacemos con esa experiencia? Nos trae la memoria, recordamos, debatimos, de qué lado estamos, cómo complementamos. Podría ser educativo en ese sentido. Y hay un último juego que va a salir ahora este año, que se llama Malvinas, la última carta. En teoría sale este año, quizás el año que viene, que es de un estudio también argentino, que la idea es de un joven de 18 años que falleció todo su pelotón y se lleva las cartas de sus compañeros para traerlas de vuelta a Argentina. Y el videojuego es vos tratando de traer las cartas de tus compañeros a Argentina para dársela a los familiares. Me parece súper emotivo. ¿Este juego, Matías, cuál es? ¿Malvinas 2032? No, este es la última carta. La última Fíjese, carta este es el protagonista que está haciendo una misión de escape. En teoría vos sos el jugador que está tratando de escapar de la guerra. Estás en la situación de guerra, fallecieron tus compañeros y vos querés escapar y llevar las cartas de tus compañeros a sus familiares. Y permite reconstruir muchos de los momentos y de los recorridos que hay de las propias Malvinas para que por lo menos recordemos la geografía del lugar, que muchos ni siquiera la conocemos, ¿no? Me pareció interesante como otra forma de acercarnos a estas efemérides aptas para trabajar con nuestros jóvenes, con nuestros estudiantes y con otras generaciones también. Le podés agregar también una secuencia donde en todos los colegios nos hacían tejer cuadraditos así, Sí. para hacer frazadas para enviarles. Que no sé si nunca Yo si tuve la llegaron o no, oportunidad pero de conocer las Malvinas preguerra. Y, preguerra. sí, Ok. y tuve la oportunidad de navegar en la flota de mar argentino en la época en que
la Armada Argentina, la Armada de Guerra Argentina tenía portaaviones, que ahora no tenemos. Era el portaaviones 25 de Mayo. Ahí está esta imagen. Ese soy yo y ese es una fotografía tomada por el camarógrafo de Canal 10, Víctor Quinteros, que me acompañó en esa travesía por el Atlántico en el portaaviones 25 de Mayo. Jorge, pero además, permíteme, Alejandrina, quiero rendir mi homenaje personal a un protagonista de la Guerra de las Malvinas. Mi primer año de secundario, yo quería ser marino, de niño. Entonces Don Sinbad. me inscribí en el Liceo Naval Militar, en Río Santiago en esa época. Un colegio de prestigio y de excelencia. Y bueno, tuve la suerte de poder ingresar, de rendir el examen de ingreso. Rendían más de 5.000 pibes, entré con el puesto 18 y estuve en el Liceo Naval. Y al lado mío, mi compañero y amigo, y que yo supe frecuentar su familia y su casa en esos tiempos, porque vivía solo en Buenos Aires, se llamaba Juan García Quiroga Araos de la Madrid. Lo cual ya marca el perfil de quienes iban al Liceo Naval Militar en esa época. Y Juan Ignacio siguió la carrera de marino, pasó luego a la Escuela Naval y al momento de ser teniente de navío fue a las Malvinas. Era uno de los genios que tenía el Liceo Naval Militar, de una mente superior, Juan Ignacio, que entró al Liceo Naval sabiendo 3 idiomas: el castellano, el inglés y el latín. ¿Sí? Por su conocimiento del inglés, fue el encargado de, con un megáfono, decirle a los soldados ingleses, que eran 18 los que estaban en ese destacamento en las Malvinas, decirle que la República Argentina acababa de tomar posesión de las islas y que por favor se rindieran y que estaba todo bien. Miércoles, qué tarea, ¿no? Iba, para esa tarea fue solo acercarse al lugar donde estaban los soldados con un megáfono y sin armas, ¿no es cierto? La respuesta de los soldados fue una ráfaga ametralladora que le destrozaron el hombro. Ay, no más. Ahí nomás. ¿Tá? A pesar de que la primera víctima fatal de ese hecho fue el Giaquino, capitán Giaquino. Capitán Giaquino. Así que mi homenaje a Juan Ignacio García Quiroga Araos de la Madrid, compañero mío del Liceo Naval y para mí uno de los héroes de Malvinas. Pero contá por favor que volvió vivo ese señor con el hombro destrozado, pero un héroe vivo. Sí, por qué supuesto. Lindo eso, qué bueno eso. Jorge, te quería preguntar esto que has vivido, vos que has ido antes de la guerra, ¿cómo te trataban antes de la guerra ahí? Lo que pasa es que los Kelper nunca tuvieron animosidad contra la Argentina preguerra, ¿no es cierto? Porque en definitiva, además eran Kelper, ciudadanos de segunda para los ingleses. Tan es así que una de las actividades preferidas de los Kelpers era esperar el recambio de los 18 soldados que estaban en ese destacamento, los 18 soldados ingleses que venían de Inglaterra y los cambiaban todos los años. ¿Y saben por qué esperaban tanto ese momento? Porque las niñas Kelpers, las mujeres Kelpers, y no importaba la edad, esperaban a esos soldados para casarse. Mirá. Entonces hacían un convenio y se casaban con los soldados. ¿Para qué? Para de esa manera convertirse en ciudadanos de primera en Inglaterra, porque al casarse con un soldado inglés, esas mujeres podían ya primero volver a Inglaterra y segundo ser consideradas ciudadanas de primera y consiguientemente después ir viendo si podían pasar el padre, en fin. Fíjense de qué estamos hablando. Te pregunta ahí, los ciudadanos Kelpers, digamos, ¿no podían ir a Inglaterra en ese momento? Si no tenían autorización diplomática, no podían ir a Inglaterra. O sea, una linda colonia, digamos. Bueno,
no solo De eso, última. sino que Sí. fíjense hasta qué punto, si en ese momento y en esa situación, ¿no es cierto?, uno tuviera que analizar estratégicamente la forma de recuperar las islas, y mira, la única que no podía hacer es ir con soldados y cagarlos a balazos, ¿entendés? Invadirle las islas. Es decir, estaba servida la recuperación de las Malvinas. Ahora, el imbécil de presidente de la nación y la puta madre que lo parió acaba de decir hoy, ¿no es cierto?, hablar de la autodeterminación de los pueblos. ¡Qué vergüenza! Sí, sí. ¡Qué vergüenza, por Dios! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que ese tipo pueda llevar una banda con los colores de la patria! ¿No es cierto? Esos Kelper, que en ese momento, si se les pedía la autodeterminación, por lo menos la mitad iba a querer ser argentinos, en ese momento, ¿no es cierto? Pero además, ¿cuál era el sistema del coloniaje inglés? No puede ser tan ignorante este presidente. El sistema del coloniaje inglés era, invadían territorios, sembraban de alevinos políticos, y después decían, bueno, pregúntenle a los alevinos políticos, ¿no es cierto? O sea, los habitantes de ese territorio, ¿qué quieren ser? Si quieren ser ingleses o africanos o argentinos, ¿no es cierto? No puede ser tan ignorante el presidente de la nación. Y lamento haberlo insultado, y me siento orgulloso de haberlo insultado, porque para mí está primero la patria, después está él, ¿no es cierto? Y es hora que empecemos a recuperar la palabra patria. Ahí ¿Qué le me mandan muestra? un mensaje justamente de eso. Sí, Léalo sí. usted porque tengo miedo que se Jorge, enoje más allá de conmigo. tus diferencias con el presidente, habría que destacar que él ha vuelto a poner en valor lo que hicieron esos chicos de Malvinas con otros presidentes democráticos. Era mala palabra. No mate al Pablo. cartero. Después de haber visto los videojuegos que nos trajo y nos presentó aquel invitado, Matías. y después de haberlo escuchado al presidente en el discurso, no me cabe la menor duda que a este paso la única manera de que recuperar las Malvinas va a ser en un videojuego. Hermano, porque hoy el presidente dijo, buscamos ser una potencia para que los habitantes de las islas decidan. El tipo, toda la diplomacia la tiró a la basura, la quemó, la incendió. Ponchala a eso, ponchala. No, Está- Es la única. No nos queda otra. Bueno, sin saber que íbamos a Hablar de esto. empezar el tema, uno pone Ay, Dios. Malvinas, imaginariamente si tuviéramos un mouse en la mano, podríamos hacer doble clic sobre varios aspectos. Me gustaría usar un minuto para tomar dos de los temas que me acompañan desde hace muchos años con el tema de las Malvinas. Terminada la guerra, al poco tiempo, en un programa de la televisión local, lo traen a un fabricante de calzado, un señor de origen turco, Ujú. no turco de apodo, sino Sí, era el un turco cordobés. un turco cordobés, y trae un par de borseguíes nuevos de lo que él fabricaba y un par de borseguíes que habían usado los chicos en Malvinas. Y trajo el pliego de licitación. Sí. Y dice este comerciante, este fabricante turco, que lamentablemente no me acuerdo el nombre, dice, yo tuve que cotizar para proveer de borseguíes al ejército esto. Y decía, un borseguí entre los tallos 38 y 45, de cuero flor, de 3 milímetros, con cordones, etcétera, con suela, tal, etcétera, todas las especificaciones. Esto es lo que ellos pedían. Y esto es lo que compraron. Y mostraban un par de calzados, no se podía creer. 1 milímetro de espesor tenía el cuero, la suela era una porquería, y todo lo que se te ocurra que hacía juego con esa basura que le habían provisto. Con ese calzado fueron los soldados a Malvinas. Y esta geografía que gracias a lo que vos mostraste ahora, uno ve lo que es, aparte el frío, Sí. que es lleno de piedra, irregular, había agua, lo que se te ocurra. Ese era el calzado más inapropio del mundo. Los fríos que pasaron los soldados no solamente eran por falta de abrigo, sino fundamentalmente por el calzado. Claro, claro. Ese sí. es un tema. Otro minuto lo quiero dedicar a por qué se pudieron reconocer todos los cadáveres de los argentinos que quedaron en Malvinas. Gracias al equipo argentino de Cordobés. antropología Antropología forense. ¿Y Un por qué? aplauso.
Ese equipo lo formaron las abuelas de Plaza de Mayo. Trajeron a un especialista norteamericano, trajeron 1 o 2 europeos, y se armó esto de que a través de un mínimo hueso que se podía encontrar de un desaparecido, podía llegar a la identificación de a quién había pertenecido ese hueso. Ese mismo equipo se trasladó a Malvinas y me puede fallar la memoria por 1 o por 2, pero de los 104, 105 que no estaban identificados, 100 ya están identificados y debidamente puesto su nombre en las cruces ahí en Malvinas, gracias al trabajo del equipo de antropología forense. Y eso, los restos de los muertos argentinos en Malvinas están allí, ¿sabe haciendo qué? Esperando que volvamos por ellos. Y yo tengo la certeza de que Argentina va a recuperar las Malvinas. Tengo la certeza absoluta. Y el deseo de que yo pueda estar vivo para verlo. para vivir ese momento.